el audio de Jorge está bajo para mí, para ti, Sí, no, ¿no? no, no, está abajo, está Ah, abajo. sí, también. Sí, sí, sí. Sí, yo lo escucho bajo, hermano. Ahí la sumamos a Rocío al panel. Sí. Amigos, yo voy a intentar hablar en la mi presentación en español, pero hablo poco, entonces perdón por mis errores, que serán No, muchos, por favor, pero se lo creo que entiende súper bien, se lo entiende súper bien. sí. Y después de las preguntas también, si yo tuviera alguna dificultad, yo hablo para ustedes, eh, pero creo que se puede. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a este webinar del Comité de Ecocardiografía de la FAC. Tenemos el honor de contar con dos grandes disertantes de Brasil, de acá cerquita. Tenemos el honor de contar con el doctor Guillermo Teló, que es médico cardiólogo, ecocardiografista, en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, es máster en cardiología en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, doctor en medicina y ciencias de la salud y fellow de la Sociedad Europea de Cardiología. Junto con Rocío, que es especialista en insuficiencia cardíaca, trasplante y dispositivos de asistencia circulatoria también del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, y también está en el Servicio de Cardiología de Puerto Iguazú. Vamos a tener el honor de escuchar esta hermosa charla muy interesante sobre un score que llegó a cambiar un poco el paradigma de la estratificación del infarto con ST, que va más allá un poco de la clasificación de Killip. Como panelistas vamos a tener al doctor Jorge Parras, que es el jefe de servicio de ecocardiografía del Instituto de Cardiología de Corrientes, también es médico de staff de la unidad coronaria, y al doctor Sebastián García Zamora, que es jefe de cardiología del Sanatorio Delta en la ciudad de Rosario, y también ambos son miembros de nuestro comité. Por suerte tenemos esa suerte de tenerlos de nuestro lado. Así que cuando quieran, Rocío o Guilherme, en el orden que ustedes prefieran, los escuchamos. Hola, buenas noches. Voy a compartir mi presentación, ¿puede ser, Chucho? Dale. Jorge, desde Cetifac creo que tenés la posibilidad de compartírsela. Sí, ya está habilitado. Dale. Compartir, ahí está. Sería. Ahí está. ¿Se ve en pantalla completa? Ahí sí, Rocío. Muchas gracias. Entonces, buenas noches. Mi nombre es Rocío Correa. Bueno, yo soy especialista en cardiología. Hice mi residencia en insuficiencia cardíaca y trasplante en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Y actualmente me desempeño en el Hospital de SAMIC de Puerto Iguazú. Y para mí es un orgullo poder unir mis dos formaciones, que fue el Instituto de Cardiología de Corrientes con el doctor Parras y el Hospital de Clínicas de Porto Alegre con el doctor Teló. Y bueno, soy muy agradecida al doctor Parras por el tiempo que dedicó a nosotros como residentes de nuestra formación en ecocardio. Y cuando yo llegué a Porto Alegre, tuve esa misma bienvenida con el doctor Teló, entonces estoy muy agradecida. ¿Está? Bueno, durante mi residencia en insuficiencia cardíaca pude actuar un mes en lo que es la unidad coronariana del Hospital de Clínicas, donde recibíamos distintos pacientes. Yo hacía el seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, que estaban para tanto HeartMate como para trasplante cardíaco. Durante ese mes fue un mes que fue la inundación en Río Grande do Sul, sí que fue un mes especial, que recibimos diferentes tipos de pacientes y en esos recibimos también infartos que hacíamos el seguimiento. Entonces voy a hablar de un caso clínico que se nos presentó con el doctor Teló, un hombre de 56 años proveniente de Butiá, Río Grande do Sul, aproximadamente a unos 100 kilómetros de la ciudad, eh, cuyos antecedentes eran hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, tabaquista, presentaba obesidad clínica, medicado habitualmente con losartán 50 miligramos día, amlodipina 10 miligramos, metformina 500 miligramos dos veces al día, que en febrero de 2024
evoluciona una mañana con dolor precordial opresivo, 8 en 10, asociado a disnea, consulta en esa ciudad, en Butiá, y mediante un electrocardiograma con el que no contamos, se diagnostica un infarto con supradesnivel del ST y es transferido a Porto Alegre, el Grande Porto Alegre, para cateterismo cardíaco izquierdo. Al ingreso en el hospital de clínicas, el paciente en emergencia presenta este electrocardiograma con ritmo sinusal y lesión subepicárdica anterior extensa. Es realizado, por tanto, el diagnóstico de infarto agudo de miocardio anterior extenso y enviado para cateterismo cardíaco izquierdo, en el cual se evidencia una descendente anterior ocluida en tercio proximal y es realizada una angioplastía con estén liberador de drogas a dicha lesión con resultados angiográficos satisfactorios, TIMI-3. Posteriormente, este paciente es admitido en la unidad coronariana y donde nosotros lo recibimos. Cuando al ingreso presentó una presión arterial de 170, frecuencia cardíaca de 83, saturación de 94, ningún dato positivo para mayores complicaciones, un llenado capilar menor a 3 segundos y como dato positivo estaba así los rales crepitantes bivasales. Entonces, hasta ese momento nosotros podríamos decir que sería un paciente con infarto agudo miocardio anterior extenso, KILIP B o KILIP 2, como se dice en Brasil, y acá ellos dicen bater un martelo, que es encerrar un caso, como decir, bueno, hasta acá llegamos, este es nuestro diagnóstico. En ese contexto se estaba aplicando el protocolo LUPSCORE con el doctor Telo. Ya se hizo tanto en emergencias en este caso y se confirma en la unidad coronariana que al realizar el paciente presentaba un loop score D, que una BTI del tracto salida al ventrículo izquierdo de 10 y más de 6 de 8 campos pulmonares con líneas B, y se lo presenta en la unidad coronariana con un paciente de infarto agudo miocardio anterior extenso, KILIP 2, loop D. Así se hacen los pases de servicio en la unidad coronariana. Y se le había realizado en ese momento un ecodoppler cardíaco, tenía disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, sin dilatación de cavidades, asinesia de los segmentos apicales, y en las pocas horas subsiguientes, el paciente presenta hipotensión arterial, taquicardia sinusal, em, ya parámetros micro y macrohemodinámicos de shock cardiogénico con un lactato de 2.2 y se reasume el caso con un shock cardiogénico por IAM con elevación del ST, SCAI-C, iniciándose noradrenalina a 0,1 microgramos kilominuto y posteriormente dobutamina a 2.5 microgramos kilominuto. Entonces, habiendo reclasificado a este paciente, habiendo sabido eso con el protocolo LUPSCORE, pudimos acompañarlo en esos días de internación, presentó mejoría de parámetros micro y macrohemodinámicos. En los días subsiguientes estuvo tolerando el desmame de noradrenalina y dobutamina y, y se consiguió externarlo a los 7 días. Em, entonces, como es posible ver en este caso, el LUPSCORE nos permitió no solo anticiparnos a lo que era el shock cardiogénico, tomar las conductas apropiadas y esta reclasificación del paciente con el infarto también nos permitió actuar de manera temprana en la evolución del shock cardiogénico. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Excelente caso. Damos paso al doctor Guilherme Teló, que nos cuente un poquito de qué se trata el LUPSCORE. Buenas noches a todos, amigos. En primer lugar, muchas gracias, Jorge Parras, mi amigo, por la invitación. La verdad que es un honor muy grande para mí estar acá con ustedes, Guillermo, Sebastián, mi amiga Rosil, hablando, eh, hablando de un tema que me encanta. Estoy intentando compartir acá.
Mm. Estoy habilitado para compartir porque Sí, doctor, está habilitado. Ahí se ve perfecto. gracias. Eh, entonces, nosotros tenemos trabajado mucho en Brasil, como Rocío evidenció en la presentación, con la ecografía y el infarto. Entonces, trabajamos mucho en lo día a día, en nuestra práctica clínica, pero también con nuestros estudios y nuestras investigaciones. Bueno, Luz Score, ¿podemos estratificar aún mejor el infarto con elevación de ST en 2025? Eh, Primeramente, la primera pregunta, la verdad, cuando hablamos del infarto con elevación de ST, reconociendo que lo más importante en este escenario es el electrocardiograma, la pregunta que se vale ¿es importante tener otras herramientas pronósticas para evaluar los pacientes que ingresan para nosotros? Y la respuesta es sí, porque en este escenario tenemos pacientes con bajo riesgo, con una mortalidad de 3%, por ejemplo, en los infartos inferiores, no complicados, pero al otro lado tenemos pacientes muy graves, muy enfermos, con una mortalidad superior a 70% en shock cardiogénico, por ejemplo. Entonces, sí es muy importante que nosotros tengamos otras herramientas prognósticas para evaluar correctamente a nuestros pacientes. La estratificación pronóstica más usada, más empleada en todo el mundo es la clasificación de Philip-Kimball, 1, 2, 3, 4 en Brasil, pero A, B, C, D en Argentina. Y la clasificación de Philip entonces usa el examen clínico tradicional para evaluar los pacientes y el riesgo de mortalidad. Tenemos también la clasificación de Forrester Diamond, muy conocida, poco usada hoy, porque es invasiva y usa el catéter de Swan-Ganz para evaluar la mortalidad intrahospitalaria de los pacientes. La verdad que estas clasificaciones fueron hechas en la década de 60, 70, cuando el tratamiento del infarto del miocardio era muy diferente. Acá una prescripción en 60, el tratamiento oxígeno, morfina, reposo y nitroglicerina. Entonces, desde en los últimos 50 años, tuvimos muchos avances en el tratamiento, el trombolítico, la angioplastia, AS. Entonces, la próxima pregunta, ¿no se puede hacer mejor en la estratificación? No tenemos herramientas mejores que la clasificación de Philip para evaluar el riesgo de nuestros pacientes. Cuando vemos los estudios y las investigaciones que evalúan el examen clínico tradicional en este contexto, tenemos estudios interesantes como este, publicado hace 20 años, que evidenció que la sensibilidad y especificidad del examen clínico tradicional no es buena. Por ejemplo, la auscultación de crepitantes tiene una sensibilidad de 60%. Entonces, no es mala, pero también no muy buena, considerando la potencial gravedad de los pacientes con infarto con elevación del CT.
Y tenemos también que reconocer que el método auscultatorio fue desarrollado en 1816, nos ayudó por muchos años, verdad, y es bueno, hoy también, pero tenemos evolución con con la ecocardiografía, en especial después de 80, donde nuevas tecnologías fueron desarrolladas. Y después, en 2004, con el desarrollo de la ecografía pulmonar y de las líneas B para evaluación de la congestión pulmonar. Por qué usar la ecografía pulmonar? Acá tenemos dos casos que nosotros que ingresaron en nuestra unidad coronaria. El primero, entonces, se ve que no hay líneas B, solo líneas A, en un paciente claramente sin congestión pulmonar, pero el otro con muchas líneas B, un paciente con mucha congestión pulmonar y naturalmente un riesgo mayor de una evolución mala. Entonces, la ecografía pulmonar tiene muchas calidades. Es un método fácil, reproducível y que se puede aprender muy rápido. La verdad que tenemos varios protocolos de 4, 6, 8 campos. En los últimos años tenemos usado más el protocolo de 8 campos, porque tienen una relación de sensibilidad y especificidad que es buena y también tiene la practicidad. Y nosotros consideramos alterado cuando se tiene 3 o más líneas B por campo. En 2020, nuestro grupo de investigación tuvo su primera publicación muy interesante en Circulation Imaging. El estudio liderazgo por mi amigo Gustavo Araújo, donde nosotros evidenciamos que la adición de la ecografía pulmonar y la pesquisa de líneas B en el escenario de infarto con elevación de ST fue notablemente mejor que la clasificación de Killip, reestratificando la clasificación de Killip con una predicción de mortalidad intrahospitalaria mejor. Entonces, después tuve otras publicaciones también, un elegante estudio de Jorge Parras, de Argentina, también el grupo de España con el Killip Plus, confirmando estos hallazgos. Pero cuando miramos en las líneas B solo, miramos solo la congestión pulmonar. Reconocemos que es muy importante, pero tenemos un otro factor más importante, el gasto cardíaco, el bajo gasto cardíaco, que es reconocidamente muy importante para la mortalidad intrahospitalaria y en escenario de infarto con elevación de ST. Entonces, empezamos a hablar sobre la evaluación de gasto cardíaco junto con las líneas B pulmonares. Y después de una importante publicación, 2022, del grupo liderazgo pelo professor Jacob Jentzer, da Mayo Clinic, ellos evaluaron en más de 5.000 pacientes los parámetros ecocardiográficos de los pacientes que ingresaban a la unidad de terapia intensiva cardiológica. Miren que lo critério ecocardiográfico más asociado con la mortalidad intrahospitalaria fue la VTI de la vía de salida del ventrículo izquierdo. De un lado, los pacientes con la VTI mayor que 16, una mortalidad de 4%, pero al otro lado, los pacientes con una VTI abajo de 16, una mortalidad
increíble de 17%. Entonces, una información muy importante y muy fuerte que fue, en verdad, el desarrollo del protocolo LUVE. Acá, entonces, la primera publicación del protocolo LUVE 2024, donde nuestra idea era naturalmente hacer el Forrester Diamond ecográfico y no invasivo, adicionando a las líneas B pulmonares la VTI de la vía de salida del ventrículo izquierdo para evaluar congestión pulmonar, pero también gasto cardíaco. Y acá está entonces la clasificación de LUVE. En nuestro primer estudio, la clasificación del LUVE, la evaluación fue hecha en el ingreso de los pacientes o hasta 24 horas de la evaluación inicial. Empezamos por la ecografía pulmonar, usando el protocolo de 8 campos, reconociendo como alterados 3 o más líneas B por campo. Y después, la evaluación de la VTI de la vía de salida del ventrículo izquierdo. Y llegamos entonces a 4 grupos, como hicieron 50 años atrás Philip Kimball y también Forrester Diamond, desde LUV-A, de menor riesgo, hasta LUV-D, de mayor riesgo. LUV-A, entonces, un paciente con la VTI mayor que 14 y menos de 3 campos pulmonares alterados. LUV-B, congestión pulmonar con 3 o más campos alterados, pero la VTI hasta arriba de 14. LUV-C, sin congestión pulmonar, pero con una VTI baja, o sea, indirectamente un gasto cardíaco bajo. Y el peor de todos, LUV-D, con una VTI abajo de 14, gasto cardíaco bajo y también congestión pulmonar con 3 o más campos pulmonares alterados. Los objetivos, entonces, de nuestra investigación fueron evaluar la capacidad pronóstica de un nuevo protocolo de ecografía cardiotorácica en pacientes con elevación de ST. Los métodos, entonces, fue un estudio observacional, prospectivo, unicéntrico, entonces, en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que es un hospital importante en Brasil, universitario, muy grande, desde 2022 hasta 2024. Y el desenlace primario, la mortalidad intrahospitalaria. Los criterios de inclusión, entonces, lo IAM con elevación de ST con inicio de síntomas a menos de 12 horas, y fueron excluidos los pacientes que ingresaron con más de 12 horas, que tuvieron una ventana acústica muy limitada, y también aquellos con pocos realizado más de 24 horas del ingreso de los pacientes. Acá, entonces, se puede ver el diagrama de flujo. Inicialmente, entonces, 377 pacientes, 69 fueron excluidos, 308 fueron incluidos en la análisis final. De estos, 56% con LUV-A y cerca de 15% con LUV-B, LUV-C y LUV-D. Los resultados, entonces, la media de edad, 62 años, la mayoría hombres, muy común hipertensión, diabetes y el infarto previo también. El tiempo desde que se empezó el dolor de cerca de 300 minutos y 13% de los pacientes tuvieron KILIP 3 o 4 al ingreso. Acá, entonces, resultados muy interesantes cuando comparamos la clasificación de KILIP y de LUVE. Se ve que pacientes con KILIP 1 o 2 tuvieron
con frecuencia una clasificación de LUV-C por E. Entonces, es muy importante porque las clasificaciones ven cosas diferentes y la estratificación naturalmente no es la misma. Cuanto a la mortalidad, resultados también muy interesantes. Miren que los pacientes que ingresaron con LUV-A o B tuvieron una mortalidad muy baja, pero los pacientes con LUV-D en especial una mortalidad de cerca de 45%. Cuando vemos el shock cardiogénico, lo mismo, LUV-A y B con una evolución muy baja para choque cardiogénico, pero LUV-D también en torno de 40%. Entonces, resultados muy expresivos y muy interesantes, tanto para la mortalidad cuanto para shock cardiogénico. Cuando hablamos de la mortalidad intrahospitalaria y el comparativo con la clasificación tradicional, la clasificación de Killip, los resultados son interesantes también. La curva roja, la área debajo de la curva, de 0,91 para LUV y 0,84 para Killip, entonces un resultado notablemente superior para la clasificación de LUV. Y cuando vemos entonces los resultados de sensibilidad y especificidad, la explanación para los mejor resultado del LUV, la sensibilidad mayor, cerca de 10%, pero también tuve una especificidad un poco mayor. Entonces, este es lo primero estudio que evidenció la superioridad de LUV sobre la clasificación de Killip. Naturalmente, nuestro grupo de investigación siguió incluyendo pacientes y también teniendo nuevas ideas. Y después de un año, una nueva publicación, hicimos la exclusión de los pacientes que ingresaban con choque cardiogénico para evaluar entonces cómo era la sensibilidad, especificidad y precisión de la clasificación de LUV. Agora, comparando com as outras classificações ecográficas, não mais com Killip, mas com outras classificações ecográficas, a classificação de Luck, de nosso grupo de investigação, usando solo as linhas B pulmonares, mas também a classificação de Killip Plus, de Espanha, e uma que solo evaluava, então, linhas B. E acá tivemos um resultado que, para mim, es el más importante de todos. La clasificación de LUV fue claramente, notablemente superior para la precisión del riesgo de evolución para choque cardiogénico en las primeras 24 horas. Acá entonces una curva ROC de 0,91 para LUV y 0,70 para las otras. También tenemos que hablar que acá se puede, como en este caso, que ingresó para nosotros, hacer diagnósticos muy importantes cuando se usa la herramienta ecográfica. Acá un paciente con un infarto anterior y con choque cardiogénico y una comunicación interventricular. Y nuestra herramienta entonces cambió la rota de tratamiento para una rota cirúrgica. Hace dos meses tuvimos una nueva publicación en Frontiers, en Cardiovascular Medicine, donde ahora entonces un paper de revisión, donde evidenciamos la evolución de la evaluación, empezando en 2020 con LUC, solo la ecografía pulmonar, después se evidenció la calidad de la ecografía pulmonar y de las líneas B en el escenario de shock cardiogénico.
Después la incorporación entonces de VTI de la vía de salida del ventrículo izquierdo, muy importante, cambió todo en mi opinión, con LUV. Y por fin los protocolos sistemáticos usando estas clasificaciones al ingreso de los pacientes. Hace un mes, nuestro más nuevo estudio, investigación, yo estuve en el Congreso Europeo de Cardiología presentando la SkyLUV, donde evaluamos solo los pacientes que tenían un shock cardiogénico. Usamos la clasificación tradicional de SKY, que usa entonces el exame clínico y exames de laboratorio, y adicionamos la ecografía, la VTI de la vía de salida del ventrículo izquierdo y la ecografía pulmonar, reclasificando entonces, en especial los pacientes al ingreso con SKY A y B. Y los resultados fueron, de nuevo, muy significativos, muy importantes, evaluando mortalidad intrahospitalaria, la área debajo de curva de 0,82 para SkyLUV y 0,64 para la Sky tradicional, evidenciando entonces que es una herramienta muy buena también en el escenario de los pacientes que ingresan con shock cardiogénico. Concluyendo mi presentación entonces, LUV mejora la estratificación con elevación de ST y complementa la clínica. Detecta riesgo precoz de evolución para shock cardiogénico, que es muy importante. Y genera oportunidad de ajustes terapéuticos y una intervención más temprana. Y las perspectivas futuras, naturalmente, las validaciones multicéntricas son muy importantes para el uso internacional de esta herramienta y también la integración en algoritmos de manejo. Muchas gracias por la invitación, por la atención, y estoy abierto para preguntas, comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Excelente presentación, muy clara. Felicidades por el idioma también, se te entendió muy bien. Yo no me imagino haciendo lo mismo a la inversa. Pero bueno, la verdad que excelente este tema del score, es muy, muy útil. La capacidad de reclasificar los pacientes me asombró muchísimo. Muchos pacientes con Kimball A estaban con el loop COD, la verdad que es muy, muy asombroso y muy útil. Me imagino un grupo grande de pacientes que se pueden llegar a escapar si nos basamos solo en scores antiguos y la cantidad de pacientes que podrían beneficiarse utilizando estos scores nuevos. Doy paso a los panelistas, están Jorge y Sebastián, ahí los veo conectados. Todo suyo su tiempo. Jorge, si querés comenzar, después va Sebastián. Quiero felicitar y agradecer por estar en este webinar de nuestro comité, especialmente a Guillermo, que hizo el esfuerzo además de hablarnos en español muy bien, por otra parte. Rocío, fantástica la presentación del caso y la demostración que esto funciona en la vida real, ¿no es cierto? Y tengo varias preguntas para hacer, quiero ir un poquito ordenado. Entonces le pregunto a Rocío primero. Bueno, ella sabe cuál es mi pensamiento sobre el catéter de Swan-Ganz, ¿no es cierto? Pero dos cosas que quería preguntar con respecto a la parte práctica de lo que es esta escala, el puntaje lab. Una de ellas es muy bien lo comentó Guillermo en su presentación, que en general el desarrollo de las capacidades para hacer un buen examen viendo líneas B es bastante simple. Hay varios trabajos que demuestran que con una presentación de media hora y 3 o 4 estudios ya el nuevo operador alcanza casi los niveles de un experimentado, ¿no?
Pero me queda un poco las dudas con respecto a lo que es al BTI. Le quiero preguntar entonces a Rocío con respecto a la parte práctica. Eh, ¿Quién hace en su centro habitualmente eso? Es decir, ¿quién es el encargado finalmente de hacer esto? Y si tenían algún desafío por ahí en el sentido de la variabilidad y la parte técnica, sobre todo en la parte del BTI, porque en realidad la otra parte creo que es una cosa que no necesita mucho de entrenamiento muy, muy, muy en profundidad, ¿no? Y después tengo preguntas para Guillermo también. No sé si Rocío querés. Bueno, para responder su pregunta, doctor, en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre lo que ellos hacen es, los residentes de cardiología tienen una rotación, primeramente ellos, tanto residentes medicina interna y residentes de cardiología, tienen rotación por el servicio, con un servicio de eco que hacen POCUS. Tienen un mes entero haciendo POCUS. Entonces, em, esto saliendo de lo que es la unidad coronariana. Entonces, ellos están, por ejemplo, no sé, nosotros necesitábamos hacer un POCUS para un paciente que está en internación, que está fuera de la unidad coronariana. Yo tenía un formulario Google donde yo ponía los datos del paciente, el nombre del paciente, en qué habitación estaba, mi sospecha clínica, que para mí estaba en insuficiencia cardíaca, por ejemplo, mis pacientes que estaban en insuficiencia cardíaca agudamente descompensada, e iba un equipo que era unos médicos especialistas encargados en eco con los residentes a entrenar a los residentes a ir a hacer esos ecos tipo Vera Leito. Y además de eso, o sea, ya los residentes llegan a la unidad coronariana ya entrenados con POCUS y además de eso, en la unidad coronariana ingresaba un paciente y todos, cada uno de los staff, digamos, nosotros nos íbamos a hacer, cuando yo empecé mi rotación, me iba a hacer los ecos al costado de la cama se iba, algunos de los staff se iba y me acompañaba y yo hacía las mediciones y ellos me hacían las correcciones en la técnica. Entonces, todo es una educación realmente hecha para poder acompañar al residente. El residente prácticamente no está solo. Y si hay dudas, inclusive se vuelve a realizar el estudio. Muchas veces yo me iba primero a realizar, después me iba el doctor Teló y él volvía a mostrarme si quedaba dudas en el diagnóstico, digamos. Pero es un seguimiento muy acompañado, digamos, por el staff. Perfecto. Es una de las cosas que sospechaba, digamos, que en el sentido de que otra de las fortalezas que tiene este tipo de herramienta, llamémosle moderna, es que justamente la puedes realizar con un entrenamiento no demasiado en profundidad, pero que lo puede realizar un médico que está de guardia, sin necesidad de llamar a un especialista y que sea al final una herramienta difícil. En ese aspecto yo siempre digo que el catéter de Swan-Ganz es una herramienta del siglo pasado, ¿no? Así como bien lo demostró Guillermo con respecto al estetoscopio de la ENEC, ¿no es cierto? Eh, si podemos realmente invadir menos a un paciente, tiene mucha lógica no invadirlo. Y si podemos tener la misma información e incluso mejor con ecografía, tiene mucha lógica que se lo pueda hacer. Y aprovechando que tenemos algunos minutos y extendiéndome un poco, entonces ahora le quiero preguntar a Guillermo, bueno, primero, obviamente, felicitarlo. Cuando yo leí por primera vez el Score Lab, la verdad que me abrió la cabeza, digamos, en el sentido de decir, es una cosa que deberíamos hacerlo en todos los pacientes. No podría entrar un infarto a una unidad coronaria moderna sin que tenga un Score Lab o un similar, ¿no es cierto? Y ahora voy a profundizar un poco en mi manera de pensar, pero le quería preguntar a él, que tiene, bueno, todas estas publicaciones que comentó y otras, eh, con respecto a un poco más la parte de, sabemos que ese Forrester y Diamond viejo, digamos, que ahora lo podemos estimar de una manera distinta y no invasiva y repetitiva y reproducible. También podría utilizarse para ver el efecto o el impacto que tiene
intervenciones terapéuticas que nosotros hicimos en ese paciente, no solo para detectar que al paciente tiene más riesgo de que va a chocarse o que va a desarrollar ese, eh, incluso en el paciente clave, ese que para nosotros clínicamente es un paciente que parece que le va a ir bien, un KILIP A, ¿no es cierto? Entonces, ese caso que ya lo recategoriza, pero nosotros, como usted, como mostró muy bien en la presentación, podemos estar adelante casi de la complicación y una vez que esta se desarrolla, si es que lo predecimos bien, ver el impacto. Quería preguntar cuál es la experiencia que tienen ustedes, Guillermo, con respecto a repetir el Score Lab y ver si ese paciente pasa de una categoría muy mala a una mejor, aunque sea no tanto con respecto a específicamente algún patrón en especial, sino simplemente ver, no sé, que el BTI aumenta o que las líneas B disminuyen, etcétera. Jorge, mi amigo, muy buena pregunta. Nosotros tenemos hecho mucho lo que llamamos acá lo delta loop, la variación. Eh, por primero testamos en el ingreso y después 24 horas. Y hoy usamos con mucha frecuencia para evaluar la evolución de los pacientes. Y tenemos una experiencia muy buena, porque sabemos que con la angioplastia primaria, en especial los casos que tienen mucho suceso con TIMI 3, la evolución es muy buena, la clasificación de LUV cambia también. Entonces, no es incomún tenermos al ingreso LUV-D, pero 12, 24 horas después tenemos lo mismo paciente con LUV-A o B, y naturalmente el pronóstico de este paciente es mejor. Entonces, nosotros, como ustedes, yo soy un apasionado por la ecografía y también pienso que debemos usar siempre. eh, lo, lo, por ejemplo, en todos los pacientes que ingresan a una unidad coronaria o una unidad de terapia intensiva cardiológica, es fundamental hacer la VTI, porque la VTI evalúa el riesgo de mortalidad intrahospitalaria muy bien, mejor que las líneas B, y naturalmente puede cambiar también los tratamientos. Por ejemplo, el inicio más precoz de dobutamina, como hicimos en caso que muy bien presentó Rosil. Entonces, la ventaja de la clasificación de luz sobre KILIP es que es una clasificación que se puede hacer una, dos, tres veces y tiene resultados muy buenos también. Entonces, yo creo que es una herramienta moderna que, 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 tiene la capacidad eh, de estimar el riesgo con una calidad muy buena y también evaluar las modificaciones del tratamiento, que es muy bueno también con los pacientes de alto riesgo, shock cardiogénico, o los pacientes que ingresan, por ejemplo, con KILIP 3, KILIP C. Entonces, hicimos mucho en el escenario de infarto, pero también en el escenario de insuficiencia cardíaca aguda, que Rosil empleó mucho también cuando pasó con nosotros. Aprovechando unos minutos, ya dejo de molestarte con estas preguntas, pero vos sabés que sabemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca o complicación del infarto en general tratan de mantener el volumen minuto con la taquicardia, ¿no? ¿Qué opinás de eso que se agregó en estos últimos tiempos como el BTI minuto, como un equivalente, digamos, para tratar de ajustar el BTI por la taquicardia refleja que puedan llegar a tener estos pacientes? ¿Se agregaría potencialmente algo o no?
Pues sí, buena pregunta también, se puede hacer, pero sabe Jorge que yo tengo una opinión cuando hacemos estos métodos, escenario más pocos para lo no especialista, yo creo que tiene que ser más simples posible. Entonces, por ejemplo, en el escenario de insuficiencia cardíaca, nosotros usamos mucho Vexus, y tuvimos una publicación muy importante hace 2 meses en JACE, y no usamos, por ejemplo, las renais, que son complicadas, que se pierde mucho tiempo. Entonces, como usamos mucho, lo más simple para mí es el mejor, pero sí, tenemos que cuidar en pacientes con la frecuencia, con las frecuencias más altas, 120, 130, porque el gasto cardíaco no es tan malo como la BTI evidencia. Entonces, pero cuando suplemento del estudio del LUF, lo primero, nosotros evaluamos también el gasto cardíaco, CPO, Cardiac Power Output, no lo sé cómo habla en español, pero uh, el desempeño de la precisión de protocolo LUV fue superior mismo cuando comparado con estos. Entonces, me encanta la idea de usar solo la BTI y la BTI ser un muy buen marcador de riesgo. Perfecto. Sebastián, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Felicitaciones, Rocío y Guillermo, porque las dos presentaciones fueron excelentes. Yo vuelvo un poquito con la pregunta que hizo Jorge, porque me parece fantástico su trabajo, pero me generó un poco de duda. ¿Cómo hacen ustedes para homogeneizar la medición del BTI? Porque sabemos que cuando uno lo coloca en el tracto de salida por ahí 1 o 2 milímetros más cerca de la válvula o más lejos, varía bastante. ¿Cómo disminuyen ustedes esa variabilidad interobservador? Con entrenamiento. Tenemos la cultura del POCOS en nuestra unidad, en nuestro servicio. Hacemos al ingreso de los residentes un entrenamiento teórico y después hands-on, después práctico, y también un mes todo con nosotros en la unidad coronaria, eh, entrenando, haciendo mucho en todos los pacientes, en los pacientes que están bien también, porque acá la curva de aprendizaje es muy importante. Tuvimos una publicación también evaluando la variabilidad interobservador, evaluando solo la VTI y la ecografía pulmonar hecha por los residentes, y tuvimos resultados muy expresivos con una variabilidad de 0,90 para los dos. Entonces entrenando se puede hacer muy bien. Naturalmente, tenemos algunas condiciones y algunas enfermedades que, por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica, un paciente con una prótesis, la fibrilación atrial, son enfermedades que cambian un poco la evaluación, pero haciendo mucho se hace bien. Entonces tenemos que entrenar más y más nuestros residentes y también a nosotros todos los días para hacer muy bien. Excelente. Y ya que lo nombraste, ¿cómo hacen ustedes con los pacientes con fibrilación auricular? ¿Toman 10 latidos y promedian? ¿Qué Cinco, eligen? cinco, 5. cinco. Sí, la media de Perfecto. 5. Sí. Y tuvimos esto cuidado también eh, para las publicaciones, pero en la práctica también. Excelente. Bueno, hay unas preguntas ahí
de la audiencia. Guillermo, si querés contestarlo, creo que lo tenés ahí en el chat. Si puedes leerlo. El score Louvre pone de manifiesto. Son cuatro preguntas, creo, en una. Un poco lo que El score Louvre pone de manifiesto un choque encubierto en pacientes en clase A y B y permite iniciar precocemente inotrópicos y mayor de congestión pulmonar. Y el paciente no revascularizado fortalece la decisión de abrir la arteria porque se toma solo las primeras 12 horas. Muy buena pregunta, no lo sé, pero yo tengo una opinión sobre la revascularización. Por ejemplo, los pacientes que llegan, que ingresan con 12, 13 horas, yo tengo una tendencia mía de considerar muy fuertemente la revascularización. Y naturalmente, si tenemos una VTI abajo de 14 con congestión pulmonar, reconocemos pacientes de mayor riesgo y tenemos que tener un tratamiento más agresivo. Entonces, sí, no tenemos datos, no tenemos informaciones para responder claramente esta pregunta, pero la mía tendencia, evaluando VTI y también ecografía pulmonar, ser más agresivo. Sí. Muy buena pregunta, ¿no? Una pregunta muy interesante. Sí, sí, sí. Eh, por, la verdad, cuando hicimos la evaluación de Sky Louvre, con un resultado que fue impresionante para mí, porque la, la curva ROC 0,80 con 0,65, una diferencia muy grande para Sky tradicional, y tuvimos la felicidad de tener la participación de dos miembros del comité de Sky junto con nosotros en el estudio, y él también ficou muy impresionado con los resultados. Entonces, la VTI tiene la capacidad de reconocer más precozmente el gasto cardíaco bajo. Entonces se puede intervenir más precozmente y se puede ser más agresivo el tratamiento en estos pacientes. Entonces, sí, y también nosotros usamos mucho la clasificación del Louvre para las decisiones sobre iniciar enalapril, inhibidores de ECA y beta bloqueadores, en especial en las primeras 24 horas del ingreso. Por ejemplo, un paciente KILP1 con Louvre-COD, yo no empiezo, yo no comienzo beta bloqueador solo después de 24 o 48 horas. Porque yo lo sé que, reconociendo nuestras informaciones, que, por ejemplo, los pacientes que ingresan con Louvre-D tienen un riesgo de shock cardiogénico de 30-35%. Entonces, la administración de inhibidores de ECA o beta bloqueadores tenemos que tener mucha precaución. La verdad que usando la ecografía, Jorge, Sebastián, nosotros tenemos más informaciones y más confianza también, que tenemos los datos, las informaciones precisas, verdaderas. Entonces, la forma como yo trato el infarto y insuficiencia cardíaca hoy es muy diferente de 5 años atrás, cuando se usaba muy poco el eco en las unidades coronarias y de terapia intensiva. Entonces, la ecografía fue una revolución en la evaluación, pero también en el tratamiento en nuestras unidades. Pero tenemos que usar más y entrenar más personas para que todos los usen. Creo que esto.
Yo quiero hacer una pregunta más a Rocío y también a vos, Guillermo. Mostraste datos muy interesantes con respecto al respaldo de la evidencia, ¿no es cierto?, en el seguimiento de estos pacientes. Eh, ¿Ves potencialmente, sobre todo con los dispositivos handheld, los dispositivos de mano, digamos, que uno puede utilizar incluso en consultorio, pero no necesariamente, a estos mismos pacientes que los diste de alta, que lo dieron de alta y que vos le ves, por ejemplo, Rocío, en consultorio, ¿le ves una potencialidad de utilizar el mismo Score Lab al mes, por ejemplo, cuando viene, no solo para evaluar el riesgo, sino también, como bien dijiste hace poquito, de qué tipo de medicación es la que yo puedo utilizar con más prioridad o qué tipo de medicación es la que tengo que fortalecer, digamos, en eso? O sea, no solo ya la utilidad que podemos darla en el paciente internado, sino cómo nos puede permitir estratificarlo una vez que vuelve por consultorio. Ahí yo Ro- puedo hacer solo una pequeña aclaración que, bueno, yo no hacía el seguimiento de los pacientes post-infarto porque son varios grupos de cardiología dentro del hospital de clínicas y cada grupo de cardiología sigue a cierto tipo de paciente. En mi caso, yo era parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y miocardiopatías, entonces lo que sí teníamos nosotros, esos pacientes que eran valorados en la unidad coronaria con LoopScore. Después, cuando se iban al alta, nosotros durante si teníamos duda de la hemodinamia, los pacientes con IC avanzada, ya con caquexia cardíaca, para el seguimiento de los pacientes, sí se aplicaba quizás con más facilidad, ¿no? El eco pulmonar, no tanto lo que era BTI, la mayoría de los pacientes eran fibrilados, una FA de 130 ya en shock cardiogénicos, ¿no? Los shock cardiogénicos andantes, pero sí nosotros aplicábamos ahí con los pacientes post-alta. Jorge, otra muy buena pregunta. Eh, Creo que sí. Tenemos resultados con la ecografía pulmonar en los pacientes ambulatoriais. No tenemos ainda, aún con la VTI de la vía de salida del ventrículo izquierdo, pero creo que sí. Tenemos la capacidad de reconocer más precozmente los pacientes de alto riesgo, mesmo ambulatoriais, e cambiar o tratamento, porque é uma ferramenta para todos os ambientes, não só para os hospitais, mas também consultório, e creio que é uma questão de tempo para se fazer mais em los consultórios, ambulatórios. Nosotros tenemos usado un poco en escenario ambulatorial, pero yo no tengo duda que puede ayudar, menos que en el escenario agudo, porque los resultados naturalmente no son los mismos, pero en decisiones del tratamiento, eh, por cierto que sí. Entonces, es una buena pregunta para una investigación incluso, porque se puede. Yo estoy intentando con nuestro grupo de ecocardiografía hacer un salida de los pacientes del hospital. Me parece bueno también. Tenemos en el escenario de insuficiencia cardíaca algunos resultados muy fuertes evidenciando que la VTI puede ser mejor que la fracción de ejeción del ventrículo izquierdo. Entonces, es lo mismo en el infarto. Tenemos que ter dados, informaciones, pero creo que sí. Bueno, ya estamos un poco en tiempo. Pensaba también qué hermosa herramienta para desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial. Tiene muy poquitas variables para que pueda utilizarse por enfermeros, residentes, paramédicos, distintas especialidades. La verdad que es
Sería una excelente línea de investigación. Parecería, obviamente no lo hacemos nosotros, pero de fácil desarrollo en vista de todo lo que se ven que se está haciendo con IA. Pero bueno, me parece que podría llegar a ser muy, muy útil. Quiero agradecer mucho a Guillermo y a Rocío por su tiempo, por sobre todo la excelente presentación y el conocimiento que nos brindaron. Muchas gracias a los panelistas. Gracias, como siempre, a Jorge de Cetifac por la logística y a todo el comité por la organización y el trabajo en equipo. Muchas gracias a todos. Buenas Gracias. noches. Muchas Muchas gracias, muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches.